Nos encontramos aquí en el Centro Comunitario Pedro Manaceri, por supuesto agradeciéndoles el tiempo a las chicas, Ailén Borboni, Mariela Rossetti, Carolina Menegozzi. Bueno, chicas, gracias por su tiempo. Sabemos de lo ajetreado de la agenda, de los lunes y los miércoles, aquí, por supuesto, poniéndose al servicio en lo que es el área de protección y promoción de derechos de la comuna local. El disparador, como decíamos recién fuera de cámara, y que por supuesto ya hemos pasado en los programas anteriores, lo que fue aquella charla, aquella capacitación en el Juventud Unida Rocking Club para todas las instituciones deportivas, en lo que es materia de prevención de abusos, prevención de maltrato, en una temática conocida, que sabemos que nos atraviesa como sociedad, que sobre todo los clubes en particular, por el rol social que tienen, tienen una obligación y no están exentos de vivir estas realidades. Preguntarles sensaciones de lo que fue ese encuentro a título personal, de muchísima valía, de muchísima importancia, que estos espacios empiecen a tener sobre todo mucha más visibilidad y la gente sepa que ante estas situaciones que, insistimos, sabemos que ocurren, tengamos dónde acudir. Bien, bueno, Santi, ante todo te agradecemos el espacio. En realidad, si me permitía, a manera introductoria, como para que la gente un poco entienda, ya lo ha visto seguramente en la nota, en las imágenes que estuviste pasando, pero bueno, un poco para contarle quiénes somos. Las tres, como bien decías, Ailén, psicóloga, yo soy trabajadora social, Carolina, psicóloga, junto a una cuarta compañera que es Josefina Méndez, que es abogada. Las cuatro conformamos lo que es el Servicio Local de Promoción y Protección en Derechos de la Comuna de Cañada Rosquín. Este equipo interdisciplinario tiene como función garantizar derechos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de garantizar? Nosotros nos compete todo lo que tiene que ver con niñez, adolescencia y familia. También trabajamos en cuestiones en el área de género, en situaciones de violencia de género específicamente, o en derechos que se vulneren ante determinados accesos para las mujeres, y también en lo que es consumo problemático, que ahí hacemos más un trabajo de asesoramiento y acompañamiento. Desde la comuna, este equipo ya tiene toda una historia, hace 13 años ya que está conformado, y se conforma a través de una ley que nos da facultad a la hora de intervenir, que es la ley nacional y la ley provincial, tanto de género como de niñez. Un poco nuestra función tiene que ver con abordar las situaciones que se vayan detectando, ya sea particularmente o en las instituciones que se comuniquen con nosotras, y desde ahí, desde nuestra perspectiva profesional, tratar de intervenir para acompañar en la modificación de esas necesidades no garantizadas o esos derechos no vulnerados. ¿Por qué la necesidad de empezar a generar estos encuentros con las instituciones? Y un poco el segundo momento que tuvimos fue donde nos reunimos con los referentes institucionales, porque entendemos que no se puede abordar de una manera aislada, sino que el trabajo tiene que ser en red, porque los niños, niñas y adolescentes y sus familias circulan, somos comunidad y circulamos por distintas instituciones, y el trabajo tiene que ser acompañado de esa manera. Y cuando algo se está vulnerando o existe un delito, la idea es poder intervenir y acompañar desde ese lugar. Disculpen que... No, está bien, por supuesto, necesario hacer esa introducción, justamente lo que decíamos recién fuera de cámara, para dar el pantallazo general. El particular, por supuesto, fue el otro día la charla con los clubes, que yo lo abordaba, de hecho fue un comentario que hicimos ahí cuando terminamos. La función social que tienen los clubes y el lugar que ocupa dentro de la comunidad hace que sea esencial que allí dentro de esas instituciones se sepa dónde acudir ante situaciones. Lo vivimos en los que tuvimos presente en la charla, que de golpe aparecen los ejemplos, ¿no? Ailén, aparece el momento en el que un profe, alguien cuenta de alguna situación que efectivamente se vivió. Sí, es así, y un poco, esa era la idea, saber que las instituciones no están solas, ¿sí? Que estamos nosotros como servicio, como decía Mari, con toda nuestra función, digamos, que nos compete y demás, que somos alguien más dentro de la cadena, ¿sí? A quien pueden acudir, a quien pueden llamar, con quien se pueden contactar, incluso sacar dudas, porque muchas veces es una duda. También fuimos un poco a lo conceptual, porque esto de por ahí no está claro en la sociedad, qué es un abuso, qué es una violación, qué compete una, qué compete la otra, cuál es el delito. Entonces la idea también fue un poco eso, definamos y conceptualicemos de qué vamos a hablar, qué es esto y qué es aquello, ¿no? Sí. Y ante la presencia de una situación de esas, ¿cómo accionar? Exactamente. Que por ahí es lo que más nos cuesta.
y que también, como decía Mariela, nosotros trabajamos con otras instituciones y trabajar con otras instituciones implica el intercambio, ¿no? Y en cuanto a lo que yo observé, a mí me pareció positivo, porque se sumaron varios profes, la verdad, la convocatoria tuvo su buena repercusión, si bien nos hubiese quizás gustado que estuvieran otras personas que a lo mejor no estuvieron, nos sentimos como positivo, digamos, lo vemos como positivo. Imagino que en líneas generales debe haber también una sensación particular cuando hablamos, particularmente digo en el caso de los clubes, de niños y niñas muy, o sea, por supuesto, pequeños, digamos, que están en una etapa formativa en los que sabemos que a la larga el efecto negativo que tiene vivir alguna de estas situaciones, ¿no? Por un lado está la situación de qué hacer cuando ya ocurrió, y esto también es una cosa que tenía el otro día en la cabeza, no lo pudimos quizás charlar, es que imagino que debe ser una cosa que a ustedes también le genera una movilización interna. Es decir, bueno, pero estamos de alguna manera trabajando cuando ya el problema sucedió, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para prevenir ciertos acontecimientos, ¿no, Caro? Sí, en realidad, a ver, nosotros siempre acudimos cuando a lo mejor ya hay una denuncia hecha, cuando ya está lamentablemente a veces el hecho consumado. La cuestión es que, bueno, sí trabajamos toda la cuestión preventiva. Por eso es muy necesario, en otros años lo hemos hecho en escuelas también, y de hecho este año también lo repetimos en las escuelas. Principalmente hay una campaña que trajimos de las chicas de Defensoría de Santa Fe, quienes, bueno, las acompañamos también. Ellas tienen una campaña muy buena que se llama Campaña Animate. Traen un cuento, que es el cuento de la mochila de Iripina, y bueno, también habla y relaciona situaciones, en realidad está abarcado, digamos, para niños más o menos de cuarto grado, porque es esa edad donde quizás pueden ellos empezar a detectar ciertas situaciones, y también, no porque antes no, sino también porque, bueno, este libro va más abocado a esa edad. Pero bueno, esto es una campaña de prevención muy importante y que también la traemos pensando en los niños, no solamente en el adulto que escucha o que tiene que acompañar a ese niño, sino también a los niños mismos que puedan empezar ellos a detectar situaciones ya sea de malos tratos o de abuso. Sí, perdón. Sí, no, quería agregar que nosotras trabajamos un poco siempre pensando en la posibilidad de la sospecha o de la supuesta situación, ¿no? Y por eso también cuando hicimos este encuentro con los clubes, marcábamos un poco ahí la ley en donde marca las responsabilidades o cuál es la responsabilidad de cada referente institucional. En esto tiene que ver el comunicar esta sospecha. Después será la justicia la encargada de buscar las formas, las estrategias, los métodos para determinar si el delito es delito o no es delito. Pero ante cualquier situación de sospecha que involucre a una persona vulnerable o un niño, niña, adolescente, corresponde y tenemos la responsabilidad como funcionarios y como ciudadanos comprometidos en comunicar esta sospecha. Por un lado tuvo que ver un poco con eso que marcaba Ailén, con lo conceptual y entender de que hay una ley que nos ampara, digamos que esto no es una cuestión que se nos ocurre únicamente a nosotros, que hay otras cuestiones interesantes que las instituciones que tienen que saber, como el derecho de admisión. Bueno, se le brindó un montón de recursos interesantes en donde ellos se pueden apoyar, y aparte también trabajamos, como bien Caro explicaba, en la parte preventiva. Este año estamos un poco más abocada a acompañar y a gestionar esta campaña Animate que está viniendo y está recorriendo las escuelas, también en dar esas herramientas que tienen que ver con habilitar la escucha. La escucha activa, sin juzgar, con la atención, con este espacio que este niño, esta niña, este adolescente necesita, en confiar en un otro, en una otra, para transmitir lo que le está pasando como puede. Y no somos quienes tenemos que nosotros indagar ni más ni menos. Es eso, y tengo la obligación de comunicarlo, y ahí llega la función. Pero es importante que sepan que para eso también este equipo está, para acompañar en todo eso que moviliza tanto
y que no es nada sencillo. Hablábamos, o yo hablaba, insisto, en la oportunidad que tuvimos de compartir esa charla, de la responsabilidad de los clubes como instituciones sociales, por supuesto, por ese carácter social que tienen, incluso es fundante, ¿no? Los clubes nacen con esa lógica. Pero digo, además de esto, y algo que ustedes marcaron muy bien en la charla, es el rol y la referencia que termina siendo un profe o una profe para los niños y las niñas, a los cuales seguramente con los cuales sienten quizá más confianza para empezar, ¿no? A contar algo, o esto que decían de estar siempre atento a algún cambio de conducta, ¿no? Digo, hay también una responsabilidad de ese profe, de esa profe que se transforma en una referencia y quizás es la primera persona a la que acuden para contar alguna de estas situaciones, ¿no? Totalmente, la idea es empezar a generar espacios seguros, espacios sin violencia, y bueno, la idea es empezar desde nosotras como equipo, y un poco el objetivo de este año, que no es solamente este año, desde que nos fundamos, para decirlo de alguna manera, siempre fue. Lo que pasa que por ahí las urgencias por ahí terminan siendo prioridad, porque trabajar en prevención y en promoción también lleva todo un tiempo, pero bueno, la idea es empezar a establecer espacios también, de empezar a hablar de lo que nos pasa o de lo que les pasa y cómo poder acompañar y ser respetuoso y responsable de eso. Entonces, bueno, lo que queremos es empezar justamente a generar espacios de escucha, de habla, de empezar a traer conceptos, repensar y trabajar todo el tiempo que sea necesario, porque son cosas que merecen estar continuamente en la agenda. No es una cuestión de que, bueno, lo charlamos hoy y nos olvidamos, y es un tema que no tiene que ser prioridad y constantemente hay que seguir profundizándolo. Entonces, bueno, vamos por ahí. Ailén, y para sumar a lo que decía Mariela, además de darles herramientas, porque uno lo que ve muchas veces es que el profe no tiene por qué necesariamente, aunque quizá los tiempos obligan ahora a estar preparada, para saber cómo reaccionar cuando de golpe viene un niño y te cuenta alguna de estas situaciones, porque uno a veces quiere ayudar y termina complicándola más justamente por no tener las herramientas necesarias. Sí, a ver, ante todo somos seres humanos con seres humanos, entonces cuando uno escucha una historia de estas, ¿no? Donde hay un niño que a lo mejor sufre X violencia, X situación de vulneración, nos moviliza, y desde ese lugar, bueno, ¿cómo poder actuar? ¿Sí? Saber de nuevo que nos pueden llamar, que se pueden contactar con nosotros, que a lo mejor la cuestión no es contarle o hablar siempre con el adulto responsable de ese niño, ¿sí? Ir buscando la forma, esto que vos decías antes de las conductas, de las actitudes, de las reacciones. A ver, cuando yo comparto un tiempo y un espacio con un niño, me doy cuenta que hay algo en él que cambió, ¿sí? A veces los profes tienen un montón de niños y puede pasar que no lo vean, ¿sí? Pero bueno, a veces hay ciertas conductas que son visibles, ¿sí? Como el alejamiento de un niño o la negación cuando antes no estaba, ¿no? Ciertas cosas que nos hacen pensar que algo más está sucediendo ahí, ¿no? Que puede tener que ver con la vulneración de un derecho o no. Y otra cosa que también me parece importante, más allá de que hay mucha controversia en relación a la educación sexual integral y lo que esto implica como ley, es una herramienta importante que tienen las instituciones para prevenir abuso. O sea, ahí le enseñan a los niños a cuidarse sus cuerpos, a que mi cuerpo es mío y nadie me lo puede tocar, sí, sin mi permiso. Entonces, que cada cuerpo de cada uno de nosotros es distinto. Entonces, me parece que también eso es importante, más allá del trabajo que nosotros hagamos, que ciertas leyes se garanticen dentro de ciertas instituciones y ciertos espacios, hace que nuestra labor sea un poco más fácil o más llevadera, digamos, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, creo. Claro, para ir cerrando, y también fue parte de la parte justamente final de la capacitación, ¿no? De la charla del otro día, es, sobre todo en comunidades pequeñas como la nuestra, qué hacer cuando efectivamente tenemos esa información. Recuerdo que salió, de alguna manera, ¿no? Esta, no voy a decir polémica, pero sí qué hacer. Entonces ¿a quién acudimos en el club, en caso de que pase en el club? Vamos a la policía, vamos con ustedes, digamos. Eso también, ¿no? Es un comportamiento que estaría bueno que la gente escuche qué hacer ante estas situaciones para no terminar, por supuesto, desde un punto de vista inconsciente, uno imagina, pero siendo cómplice de situaciones en las que realmente, en última instancia, estamos hablando de, digamos, situaciones que pueden ¿no? arruinarle la vida, ¿no? Condicionar mucho la vida de una persona. Sí, la idea no es revictimizar también al niño o a la niña que lo está sufriendo,
sí siempre tener en cuenta que puede ser una sospecha. Digo, no necesariamente tenemos que tener todas las herramientas ahí arriba de la mesa como para saber, bueno, eso no es. Con una sospecha ya que tengamos como adultos, podemos obviamente dirigirnos a la comisaría local. Se puede hacer también una comunicación al equipo acá local, en donde bueno, nosotros vamos a garantizar también que ese niño, esa niña sea digo, que esta información que se brinda sea lo más cuidada posible para cuidar ese niño, esa niña. Y bueno, obviamente desde el club, como habíamos hablado también, a los profes y demás, que bueno, ellos puedan tener sus referentes en comisión directiva, y bueno, la comunicación siempre, bueno, siempre a nosotros o a la comisaría o en fiscalías también, se puede hacer la denuncia en fiscalías. Se me ocurre que es, para cerrar así, muy interesante hacer el ejercicio de examinar cuál es la consecuencia de no accionar, ¿no? Quiero decir, uno que tenga algún conocimiento, así sea como decís vos, de una sospecha, ¿no? A la larga, si uno examina el resultado, la consecuencia de mantenerlo en silencio, en secreto, el resultado puede ser muy negativo. Sí, si bien obviamente es un tema muy complicado, muy difícil, digo, la subjetividad queda muy dañada para un niño o una niña que lo sufre. Digo, ya el hecho en sí ya lo daña. Entonces, obviamente el silencio, el tiempo que pasa en silencio, ese niño, esa niña sin poder decirlo, o el que lo sabe no poder ayudarlo, digo, porque también muchas veces pasa eso, las personas, digo, no tienen las herramientas como para decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Mejor me callo? La verdad que no es la mejor solución, pero bueno, entendemos que quizás ese niño o esa niña se comunicó como pudo, dijo algo como pudo, que quizás no fue interpretado por el adulto como debía. Pero bueno, sí, esto del tiempo y la espera en poder comunicar agrava un poco mucho más la situación, claro que sí. Bueno, en ese sentido que quede claro para, por supuesto, toda la población de que cuentan con ustedes, ¿no? Es algo Ante que remarcábamos. cualquier situación, cada situación es muy particular, cada caso tiene quizás un proceso, una estrategia de intervención distinta que se tiene que se ajusta a un montón de indicadores de quién es la víctima, de quién es el victimario, el contexto. Hay un montón de cosas a considerar, pero ante cualquier sospecha, este servicio está a disposición para escuchar y para poder acompañar en lo que sea necesario. Por eso lo importante de empezar a romper con esos silencios, a dejar de naturalizar. Entendemos que todos estamos atravesados por, yo siempre digo, por una historia, por un montón de cosas, que no todos tenemos las mismas herramientas y los mismos tiempos que uno quisiera para, bueno, poder romper con esto y animarse. Pero bueno, tenemos que empezar a ponerlo en práctica, y lo importante de acá es saber que es en red y que hay un servicio y que hay otras instituciones que también tienen la responsabilidad de hacer, y hay ley que ampara, como bien decía Ailén, estas cuestiones. Entonces, bueno, nada, hay que comunicarse y empezar a trabajar juntos. Chicas, yo les agradezco su tiempo, a título personal nosotros las felicito por el trabajo, y bueno, desde ya, Canal 2 y Panorama a disposición para poner en palabras, ¿no? Para, bueno, escaparle al silencio. De alguna manera, bueno, cuentan con nosotros, de verdad, y felicitaciones de nuevo por el trabajo. Bueno, Muchas gracias.